Santa hermana mía, santo hermano mío, que tu santidad envuelva hoy al mundo. Tal es el deseo de nuestro Padre. Lección número 256. Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría una incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible, y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión. La mente le concedió un gran valor al pecado. La consecuencia de ello es este mundo. ¿Qué mente le ha concedido gran valor al pecado? Esa pequeña fracción de la mente, llamémosle solo así, por fines didácticos aquí en este mundo, por utilizar simbología, que son las palabras, como una parte que se contaminó, una pequeña fracción que después se multiplicó en múltiples fracciones, en donde cada una se experimenta en un alma, siendo el alma que perfectamente sabe cuál es su origen. Esta pequeña fracción de la mente en donde nos ha dicho Jesús que olvidó reírse de tan descabellada idea, siendo su idea la que podría experimentarse separado de su fuente, separado de su Padre. En ese mismo instante olvidó reírse de esa locura, y al tomarse en serio solamente por un instante, aunque el tiempo ahí aún no existía, sino que se concibió en ese mismo momento en que la mente le otorgó valor. Al otorgarle valor, comenzó a crear pensamientos cuya fuente ahora sería ese pensamiento de separación. Y al estar separado de Dios, ¿qué podríamos esperar pensar? Culpa por esa misma separación, porque al estar separado de Él, creímos que fuimos total y absolutamente culpables de haber usurpado esa voluntad de unidad de nuestro Padre. Nos dio un inmenso miedo de sentirnos solos y comenzamos a crear esos pensamientos, ese sistema de pensamiento colectivo basado en la culpa, la separación, el miedo, el pecado, siendo ese pensamiento en principio y posteriormente derivado de él comenzamos a crear
múltiples pecados. Y todos estos pecados son estar viendo el error constantemente, estarle dando credibilidad a todos estos pensamientos falsos, a toda esta ilusión, queriendo que todos estos pensamientos de ilusión sean verdad para nuestros sentidos, queriendo justificar todo aquello que pensamos, todo aquello que creemos, porque al fin y al cabo seguimos llevando la gota crística, la gota de identidad de nuestro Padre, la que nos llevará finalmente al mar, a nuestra fuente, a nuestra unidad. Y en esa gota llevamos el inmenso poder de crear, y no podemos más que creer en nuestras propias creaciones, aunque éstas sean falsas y sean aquellas que estamos experienciando a través de este sueño. Por lo que hoy deseamos que nuestro único objetivo sea encontrarnos con Dios, recordar quiénes somos, recordar cuál es nuestro hogar, recordar cuál es nuestra unidad. No seguir simplemente soñando en este sueño de pesadilla constante, en este sueño tan limitante, tan condicionado, en donde nosotros nos perdemos cada día en la inconsciencia de seguir la vorágine de el mundo que se presenta constantemente sin darnos cuenta, que se repite simplemente trayendo nuevos escenarios y nuevos personajes, pero provocándote la misma emoción de vacío, aunque a rato tengas momentos de placer. Viene el miedo a la pérdida, el apego por todo esto que creemos que es una realidad, el miedo a perder ese momento que llamamos de paz, la lucha por obtener la felicidad, el deseo de ser amados incondicionalmente, el querer sacrificarnos para obtener la expiación de todas nuestras culpas que creemos que viene a través del sufrimiento. Hoy deseamos recordar cuál es nuestra fuente, y nuestra fuente es Dios. Por eso Él será nuestro único objetivo hoy, y la única manera de llegar a Él es a través del perdón, porque en ese mismo momento en que nosotros le otorgamos valor a ese pensamiento de separación, en ese mismo momento, por su amor, el Padre creó la curación a esta enfermedad de la mente, a esta contaminación, creó la forma de limpiarla, creó la forma de volver a reintegrarla en su conciencia junto con Él, para que siguiera consciente de su unidad. Y ese recurso que le dio es uno solo, y es el perdón. No hay ningún otro. Ahí mismo vuelve a verse la naturaleza de Dios a través de la unidad. Es un único camino, y es el perdón, y ese camino es para todos. Incluso observa cómo en muchas religiones, en muchas filosofías, en muchas terapias de psicología, hablan del perdón, aunque sea de una manera distinta, pero siempre lo han manejado como un paso a la liberación de todo el dolor que sientes, porque es ahí a donde tenemos que acudir, aunque el perdón visto desde el punto de vista de este curso ya lo hemos venido hablando en las palabras de Jesús, reflexionando acerca de sus palabras. Y el perdón no es otorgarle valor a un pecado, es no otorgarle realidad a un acontecimiento y culpar a un hermano y nosotros creer que estamos perdonando, que estamos condonando el hecho que nuestro hermano ha realizado, sino es perdonarnos a nosotros mismos en haberle dado crédito, en haberle otorgado valor a ese pensamiento de concebir determinada circunstancia
y haber dado valor a creer que nuestro hermano ha sido capaz de cometerla. Finalmente haber dado crédito a la separación, porque solamente en la separación pudo haberse dado todo esto. Y es ese pensamiento de origen, es ese pensamiento primero lo que tenemos que perdonar. Claro, ahora diversificado en múltiples pensamientos que quizá sea necesario ir perdonando de aquel que seamos conscientes, aunque no es necesario perdonar todos y cada uno de los millones de pensamientos que hemos tenido. Baste con perdonar la totalidad de un solo pensamiento falso para liberarnos, porque este pensamiento falso, al desaparecer completamente, llega de alguna manera al pensamiento de origen de la separación. Cuando lo has perdonado completamente, te has dado cuenta que eres tú mismo proyectando tu propia culpa, tu propio miedo, tu propia idea de separación sobre el mundo. Y es así que te perdonas a ti mismo, a ti misma, porque no sabías, porque no entendías, porque ahora te das cuenta que tú tienes el poder de decidir retornar al Padre en la conciencia. Y Él ahora nos dice que podemos seguir soñando, que podemos seguir experimentando esta vida, este mundo. En otras palabras nos dice que este mundo puede ser maravilloso, que al fin y al cabo este mundo es un sueño. Pero ahora Él desea que sigamos soñando, sí, pero con el umbral del cielo, perdonando todos aquellos pensamientos a los que nosotros les habíamos otorgado valor, y necesitamos perdonarlos porque es la única manera de liberarnos, porque no pueden coexistir. Si nosotros le otorgamos valor o realidad a estos pensamientos, de manera inmediata eliminan los pensamientos de verdad, porque donde está la luz no puede estar la oscuridad, donde está la oscuridad no puede estar la luz. Por eso es que es la única manera de liberarnos, y la elección es nuestra. ¿Cuáles son los pensamientos que deseamos nosotros seguir y enfocarnos? Los pensamientos de luz, los pensamientos de oscuridad. Hoy se nos invita a elegir nuestro objetivo, siendo Dios nuestro objetivo, es decir, todos aquellos pensamientos de luz, porque deseamos quitar todos estos obstáculos que nos impiden llegar a su amor. Si en aquel momento la mente no le hubiera concedido valor a ese pensamiento, como dice Jesús, se olvidó reír. Si esa fracción de la mente hubiera reído, se hubiera echado a reír, entonces no habría habido necesidad de encontrar un camino. Ahora hay necesidad porque nos hemos perdido. Pero ahí están todas las pistas y ahí está la herramienta principal para poder caminarlo. Y esa herramienta, que es al final la única herramienta que puede aplicarse de múltiples maneras, en múltiples momentos aquí en este mundo y en múltiples espacios, es el perdón. Y de esta manera iremos obteniendo certeza de quiénes somos, pero ya no seguiremos dormidos entre espesas nubes de duda, dudando de nuestra santidad, dudando de que somos hijos de Dios, dudando del Padre. Ciertamente dice Jesús que aquí solamente podemos soñar en este mundo de materia. Podemos soñar, pero podemos ahora soñar con el cielo. Esto es traer el cielo aquí a la tierra, y de esta manera soñaremos que todo pecado es imposible, y que ese pecado es imposible en mí
y en mi hermano y yo elegimos soñar con esta idea, comenzar a soñar así, despiertos en el sueño y dormidos en el sueño, porque esa mente, aun cuando tú llevas el cuerpo a dormir, sigue soñando. No recuerdas con qué sueña, pero la forma en que te levantas cansado, angustiado, con una sensación extraña de nostalgia o de tristeza, es porque has llevado a ese cuerpo a soñar con pensamientos egoicos. Ahora llevémoslo a soñar en la práctica con pensamientos de luz, y ahí lo invitaremos a seguir soñando, pero a seguir soñando con la idea de que el pecado es imposible en ti y en tu hermano, que el pecado es imposible en este mundo y que en este mundo solamente deseamos soñar, que creamos, al igual que nuestro Padre, que creamos en el amor. Recuerda que el mundo es simplemente esa percepción falsa y que ahora tenemos la posibilidad de contemplar el mundo con nuevos ojos al elegir que nuestro Padre, que nuestra fuente, que Dios sea nuestro único objetivo hoy. Y recuerda que es la práctica la que nos lleva a encontrar este camino que tú vas haciendo cada que quitas obstáculos con el perdón. En la práctica durante el día, ante el transcurso del día, e irte a la cama con esta idea para soñar mientras estás en este sueño en vigilia y soñar mientras estás en este sueño soñando. Todo el tiempo puedes ser acompañado por esa paz de Dios, por la fortaleza de Dios, y ten la certeza que si utilizamos esta herramienta, que si hacemos la única función que nuestro Padre nos encomienda a hacer para encontrarnos con Él, que es perdonar esa idea de pecado, esa idea de ilusión, ahora derivada en múltiples ideas y múltiples pensamientos, todas surgidas de ese pensamiento de separación, de culpa y de miedo. Perdonémoslo para poder recibir la paz de Dios a la que tenemos derecho, la felicidad perfecta, para poder tener una percepción verdadera. Despierta, estás a salvo.